nos dice la hermosa palabra de Dios en esta hora? En un texto que ha sido desde mi juventud una bendición para mi vida. Y que lo comparto con ustedes porque el anhelo es que tú también puedas apropiarte de esta promesa maravillosa que el texto contiene. Dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta es la segunda parte de nuestro seminario taller El hombre espiritual. Y hoy vamos a ver lo que abre la puerta para la comprensión de todo este tema maravilloso, y es la creación del hombre. Por tanto, yo les invito para que hagamos una oración. Amado Rey de Gloria, gracias. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, por esta oportunidad maravillosa que nos das de acercarnos a tu hermosa palabra. Y lo hacemos porque te amamos, porque amamos profundamente tu revelación y tu sabiduría. Y a ti, amado Espíritu Santo, te pedimos nos guíes, alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos des comprensión de todas estas verdades maravillosas que están aquí en este libro precioso llamado la Biblia. Gracias Dios, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, por supuesto que todos son bienvenidos a este estudio bíblico de hoy. Como les dije con anterioridad, el tema de hoy lo he llamado la creación del hombre. Y por supuesto que el principio lo encontramos en el libro de Génesis, en donde en el capítulo 2, el versículo 7, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otras traducciones dicen un alma viviente, y me parece más adecuada esa traducción. Aquí lo importante es que tú y yo hoy podamos comprender que lo primero que Dios hizo, luego de la creación de todas las cosas, y en el último día de esa creación, al hombre, y hizo su figura del polvo de la tierra. Yo siempre he llamado eso jocosamente, hizo un muñeco de barro. Y luego que lo terminó y perfeccionó, leímos que sopló en su nariz aliento de vida. Cuando el aliento de vida entró en el contacto con el cuerpo del hombre, entonces leímos también que se produjo el alma. Diríamos entonces que el alma es el resultado de la unión del cuerpo del hombre y el aliento, el soplo del omnipotente que fue su espíritu. Por eso, amados, es que, como veremos más adelante, la Biblia en muchas partes denomina al hombre como un alma viviente. El aliento de vida, amados, es el espíritu del hombre y es, por supuesto, el que sustenta su vida natural, su vida humana. El Señor Jesús dijo en Juan 6:63, una verdad que tú y yo conocemos, pero que es relevante para la comprensión del tema que estamos estudiando. Juan 6:63 dice la palabra de Dios: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, amados, el aliento de vida viene del Creador nuestro. Sin embargo, no podemos ni debemos confundir este espíritu o aliento de vida con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que leímos con mayúscula al comienzo, y el espíritu humano son dos cosas, dos entidades completamente diferentes. En Romanos 8:16 encontramos la prueba de lo que estamos diciendo. Romanos 8, versículo 16 dice, y quiero que noten en el verso, el Espíritu está con mayúscula, mismo da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. La palabra vida, en la expresión aliento de vida, es del griego, como ustedes ven en la parte inferior, shai, y es, amados, un vocablo plural, lo que indica que cuando él sopló su aliento de vida sobre aquel muñeco de barro, Dios produjo en ese muñeco dos clases de vidas. Uno, la vida espiritual, que fue su espíritu, y otra, la parte psicológica, que vino a ser el alma del hombre. Esto lo que significa es que cuando el aliento vital de Dios entró en el cuerpo humano, vino a ser el espíritu. Y del mismo modo, cuando este espíritu se fusionó con el cuerpo, entonces se produjo el alma. Este es, amados, el origen de las dos vidas que tú y yo llevamos dentro. Llevamos una vida espiritual y llevamos una vida anímica o almática. Sin embargo, es importante que aprendamos a hacer una distinción. El espíritu no es la vida de Dios depositada en el hombre, y estoy hablando del espíritu con minúscula, sino simplemente allí en Génesis fue el soplo vital del Omnipotente. En Job 33:4 encontramos la mención que así nos lo atestigua. Dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Sin embargo, amados, el espíritu que el hombre allí en el huerto del Edén recibió en el principio no es la misma vida de Dios, y eso tenemos que tenerlo claro, que se recibe hoy únicamente después de la cruz, cuando el hombre nace de nuevo o es regenerado por el Espíritu Santo. La vida que recibimos cuando fuimos regenerados, esa es la propia vida de Dios. Es la vida que en el huerto del Edén estaba representada por el árbol de la vida, al cual el hombre tenía acceso, del cual si hubiese comido, habría recibido entonces la vida increada de Dios y había sido, por supuesto, eterno sobre la tierra. Aquí es importante, amados, que podamos entender que el espíritu de todo hombre, sin embargo, es eterno, pues proviene de Dios. Pero no todos los espíritus de los hombres poseen vida eterna, porque la vida eterna es el don que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte en la cruz, y aplica solamente para los que hemos nacido de nuevo, es decir, únicamente para los que vivimos hoy en la nueva creación de Dios. Leímos allí en el texto de Génesis que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por supuesto, eso se refiere al cuerpo del hombre. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Eso indica que el espíritu del hombre procede de Dios, porque Dios es espíritu. Así este hombre
vino entonces a ser un alma viviente. Cuando el Espíritu infundió vida al cuerpo, el hombre llegó a ser un alma viviente, es decir, una persona viva, es decir, un ser consciente de sí mismo. Y ahí encontramos por primera vez que el hombre es un ser tripartito, pues posee espíritu con minúscula, alma y cuerpo. Y según este versículo, podemos entender que el hombre fue creado con dos elementos independientes. Uno, el espíritu, y otro, el cuerpo. Pero cuando el espíritu tocó el cuerpo, fue cuando se produjo entonces el alma, y fue el hombre un alma viviente. El cuerpo estaba allí inerte, pero cuando se encontró con el espíritu de vida, se produjo la tercera entidad que se llama alma. Así, hermanos, que sin el espíritu, el cuerpo está muerto. Cuando vino el espíritu, el cuerpo recibió vida. Y cuando el espíritu está en el cuerpo, se produjo algo orgánico, a lo cual la palabra de Dios llama alma. Dice la Escritura, el hombre llegó a ser un alma viviente, lo cual significa que cuando se unen el espíritu y el cuerpo, no solo se produce el alma, sino que además los dos, y esto es muy importante entenderlo, el espíritu y el cuerpo se incorporan en el alma. Podríamos decir que el cuerpo es el cascarón del alma y el espíritu, pero el alma es el cascarón dentro del cual está el espíritu del hombre. Todo esto lo iremos desglosando paso a paso para que podamos entenderlo, o para, como dice la Escritura, podamos rumiarlo, es decir, masticarlo y hacer una buena digestión con la verdad de la palabra de Dios. Ese es nuestro propósito. En otras palabras, el alma y el cuerpo quedan plenamente unidos al espíritu, y el espíritu y el cuerpo quedaron incorporados en el alma. Antes de que Adán cayera, su espíritu y su carne, que veremos que la Biblia llama carne a la fusión alma-cuerpo, no tenían el conflicto que tú y yo tenemos hoy. Adán no había caído. Los tres elementos del ser de Adán estaban completamente en armonía perfecta y estaban integrados. Sin embargo, todavía no poseía Adán la vida eterna. Podríamos decir que el alma es el eslabón y vino a ser el asiento de la personalidad del hombre, el yo del ser humano, permitiéndole al hombre existir de una manera completamente independiente. El alma es la consumación entonces de la unión entre el espíritu y el cuerpo, y es la totalidad de los elementos entonces que constituyen al hombre: cuerpo, alma y espíritu. Cuando el espíritu y el cuerpo del hombre se integran perfectamente, nos dice la Escritura, llegó el hombre a ser un alma viviente. Lo recalco mucho porque es importante que todo esto lo tengamos claro a la hora de continuar con los temas que el Señor nos va a permitir desarrollar. Por eso es que decimos que el alma es el resultado de la unión de dos cosas. Y el alma además es la personalidad misma del hombre. Quisiera que examináramos un ejemplo sencillo. Tú tomas un vaso con agua y comienzas a echar gotas de tinta dentro de ese vaso. El vaso contiene agua. La tinta es tinta, pero cuando se mezcla con el agua, podemos decir que se formó una tercera sustancia, y llamaríamos esa sustancia ahora agua entintada. Se puede decir que es tinta, y de hecho lo es, pero también podemos decir que es agua porque todavía sigue siendo agua. Sin embargo, la tinta y el agua mezcladas se convierten en una tercera sustancia
que podríamos llamar agua entintada. Así, amados, el alma, producida por la unión del espíritu con el cuerpo, es entonces también un elemento independiente. De la misma manera que el espíritu y el cuerpo son dos elementos independientes, sin embargo, esos dos elementos independientes produjeron con su combinación un tercer elemento que se llama el alma viviente. Ahora bien, amados, Dios entonces caracteriza al hombre y te caracteriza a ti y a mí por nuestra alma, ya que es en tu alma y en la mía en donde residen todas las cualidades del hombre. Del mismo modo que los ángeles, por ejemplo, que son espíritus, se caracterizan por ser espíritus. Pero el hombre no solamente es un cuerpo, ni es solo un cuerpo con aliento de vida, sino que el hombre llegó a ser un alma viviente. Por eso, amados, es que, como veremos luego en la Biblia, Dios siempre usa esa palabra, y ya lo dije al comienzo, alma, para referirse al hombre. Eso se debe, amados, a que el hombre es juzgado por su alma. ¿Por qué? Porque tu alma y la mía es la que lo expresa. Y es ella la que expresa las características de nuestra personalidad. Lo van a entender. El alma, tuya y la mía, es el órgano con el cual expresamos el libre albedrío. Cuando Dios termina la creación del hombre, el hombre posee un libre albedrío. Es decir, puede tomar sus propias decisiones y determinaciones. Y tanto el espíritu como el cuerpo se incorporaron en su alma. Si el alma decide obedecer a Dios, podrá hacer entonces que el espíritu sea el amo en todas las cosas, según fue lo que Dios dispuso realmente, originalmente. Pero también puede hacer a un lado al espíritu y tomar como su amo la parte que el alma quiera. De ahí que hay muchos hombres entregados a la perversión de sus cuerpos, porque es su cuerpo el que predomina sobre su alma, y por supuesto su espíritu está muerto en sus delitos y pecados. El espíritu y el alma y el cuerpo se pueden comparar entonces con una bombilla eléctrica. Ahí la coloco para que tú la veas, tú la conoces, en la cual encontramos tres factores: la electricidad, el filamento de la bombilla y la luz que emana esa bombilla. Diríamos entonces que el cuerpo es el filamento, que el espíritu es la electricidad y que el alma es la que emana la luz. La electricidad es la fuente que produce la luz, el filamento es el material físico que conduce la electricidad para que la luz sea emitida, y es el alma entonces, tuya y mía, la que hace visible delante del mundo y de los hombres la luz que llevamos dentro. Cuando el espíritu y el cuerpo se combinan, se produjo entonces el alma. El alma, amado, lleva consigo las características entonces de la combinación cuerpo y espíritu, y es el producto de la unión de ambos. El espíritu, amados, es la fuerza motriz del alma, mientras que el cuerpo es el medio por el cual ella se expresa. Así como la electricidad es la fuente de la luz y el filamento es el medio por medio del cual la luz brilla. Toda la luz que hay en ti, que proviene de nuestro espíritu, está en nuestra alma y se manifiesta y brilla hacia afuera por medio del cuerpo. Sin embargo, amados, de nuevo, tenemos que tener muy claro que en la vida presente el alma es la expresión completa del hombre. Mientras que en la vida que está por venir, porque estamos cerca de la resurrección de los muertos y de nuestro arrebatamiento, entenderemos entonces que en la resurrección el espíritu será
dicha expresión. Por eso es que le invito a leer 1 Corintios 15, 44, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: se siembra cuerpo animal, hablando de la muerte, del fallecimiento de un ser humano, pero dice, resucitará cuerpo espiritual. Y dice el apóstol, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y puesto que tú y yo estamos unidos al Señor resucitado, es por eso entonces que tú y yo hoy tenemos la posibilidad de permitir que nuestro espíritu pueda controlar todo nuestro ser. Claro que todo nuestro ser puede ser controlado hoy, después de la cruz. ¿Por qué les digo esto, amados? Porque tú y yo no estamos unidos al primer Adán. Adán era un alma viviente. Pero tú y yo, después de la nueva creación, en el nuevo nacimiento, teniendo a Cristo morando en nuestros espíritus, somos entonces del postrer Adán. Y el postrer Adán, como tú y yo ya sabemos, es espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y eso es un misterio extraordinario y maravilloso, porque entonces, amados, tú y yo que estamos en Cristo, hoy no somos almas vivientes, hoy somos tú y yo espíritus vivificantes, nuevas criaturas, porque cuando nacimos de nuevo, la vida eterna de Dios, su vida espiritual increada, nos fue dada. Cuando en la carne recibimos el soplo de vida del Omnipotente, éramos almas vivientes. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas y nacimos de nuevo, recibimos al mismo Omnipotente en nuestro espíritu, que es quien nos ha dado vida para la gloria de su Hijo. Y por eso tú y yo, como Cristo hoy, en este cuerpo mortal, somos espíritus vivificantes. Y eso es un misterio que estaremos desarrollando a lo largo de este tema maravilloso. Por supuesto, hermanos, entonces, que alrededor de todo esto hay muchísimas cosas que el Señor nos va a ir revelando paso a paso. Y cada una de esas verdades es tan extraordinaria que no permitirá que después de que tú las hayas recibido y las hayas entendido, y lo más importante, las hayas creído, vuelvas a ser el mismo. Es imposible. Y eso será lo que con la ayuda del Señor estaremos profundizando en nuestros próximos estudios bíblicos de este tema maravilloso llamado el hombre espiritual. Quiero de todo corazón agradecer a los hermanos que se han suscrito, que han hecho su pequeño aporte para este ministerio. Quiero dar gracias al Señor por los que han intentado desde diferentes países. Hemos tenido inconvenientes en Chile, hemos tenido inconvenientes en Argentina, en Brasil, aún en Costa Rica, para que puedan llegar estas ofrendas voluntarias de amor. Pero estamos seguros de que cada uno de ustedes de alguna manera se ingeniará la forma de traernos esta ofrenda para el sostenimiento de este ministerio, que sin lugar a dudas todo lo hacemos para la gloria de Dios, pero que tú y yo entendemos que a veces pasamos también dificultades de luz, de energía, de internet, de tiempo de edición de video, etc. Así que, amados, una vez más en la parte inferior coloco el WhatsApp, en donde está el grupo de estudio bíblico, donde cada uno de los hermanos se han venido añadiendo, muchos hermanos, lo tengo que decir, hermanos nuevos, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, y eso para nosotros es una maravillosa bendición que nos produce satisfacción de saber que realmente lo que estamos haciendo está llegando al cuerpo de Cristo y está edificando las vidas de nuestros amados hermanos. No te olvides de darle like a cada video que veas. No te olvides
hermano amado, de compartir estos materiales con tus hermanos y amigos. No olvides que estamos enviándote el material escrito con el propósito de que tú puedas estudiarlo, almacenarlo en tu entendimiento y comenzar a compartirlo con la iglesia del Señor, que necesita es palabra viva. Hoy en día, amados, se escuchan tantas tonterías desde un púlpito, lo digo con todo respeto, pero es una verdad, olvidando que lo único que puede edificar el cuerpo de Cristo es la revelación del misterio de Dios escondido en la palabra. Y que el hombre espiritual, nacido de nuevo, es el único que tiene la capacidad de poderlo entender y de poderlo compartir para la gloria de Dios, para bendición de los hermanos y para crecimiento de su propia vida. Así que, amados, démosle gracias al Señor por el tema de hoy. Amado Padre, gracias, porque nos creaste tripartitos. Hiciste a Adán antes de la caída un cuerpo, un alma y un espíritu. Luego de su caída veremos lo que pasó, pero luego de que Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, y nosotros morimos con Él en esa muerte, tuvimos el privilegio maravilloso de recibir tu propia vida, tu propio espíritu con mayúscula, que hoy habita en nuestro espíritu con minúscula y nos ha dado vida. Y no cualquier clase de vida, sino, como hemos visto ya en tantas ocasiones, vida en abundancia. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que mi Señor, amados, continúe bendiciendo su vida y preparémonos para el siguiente tema. Cada día esto irá yendo en una dimensión más profunda cada vez. Les amamos en Cristo. Que el Señor les continúe bendiciendo.